Bueno, vamos a dar inicio entonces al conversatorio. La verdad es que estamos muy contentas, como Cuatro Ojos, de el apoyo que hemos tenido también acá de los chicos de Librería Gato Cauye. Y vamos a partir por, además de darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestros invitados y invitadas de honor. Vamos a partir por María José Navia, que nos acompaña. Ella es escritora y es docente de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Es magíster en Humanidades y Pensamiento Social de la Universidad de Nueva York. Es doctora en Literatura y Estudios Culturales y ha tenido publicaciones como Sant, el libro de cuentos Lugar, Kintsugi y Una música futura, de Editorial Kindberg, y El mapa secreto de las cosas, que es su última novela infantil, con la que además... La primera y única. No sé si última, única. La única hasta el momento. Y con esta novela ganaste una medalla Colibrí el año pasado. Es muy bonita. Mañana vamos a tener la presentación de la novela. Y ha guiado los clubes de lectura gestionados por la Facultad de Letras de la Universidad Católica, ¿verdad? Y de la Librería Catalonia. Así que por eso también la invitamos hoy día. Paloma Mas, ella es licenciada en Letras de la Universidad Católica, es máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona y es socia cofundadora del proyecto Cuatro Ojos. Y es mediadora de lectura también en los clubes que hemos organizado en el proyecto Cuatro Ojos. Y tenemos también al dueño de casa, Boris, Boris Farías. Él es cofundador y librero de Gato Cauye desde el año 2017 y es facilitador también del club de lectura que se organiza acá. Es un club de lectura presencial, con altos y bajos, como ellos mismos lo han determinado, desde el año 2018. Así que muy bienvenidas y muy bienvenidos. Gracias por recibirnos. Bueno, vamos a contextualizar un poquito de qué se trata la actividad. Mi nombre es Melisa. Junto con Paloma Mas tenemos un proyecto que se llama Cuatro Ojos, que es un proyecto en el cual nosotras buscamos difundir y compartir estrategias de mediación de la lectura y también un poco abrir un espacio para mostrar prácticas que se estén desarrollando desde el sur de Chile, pero también nos interesa mucho escribir sobre literatura infantil, escribir de los libros que nos gustan, de las lecturas que hacemos, pero todo pensado en el contexto sureño, que es desde donde escribimos y desde donde pensamos la literatura. Bueno, es un proyecto autogestionado, pero el año pasado nos adjudicamos un fondo del libro y que fue realizar y concretar estos clubes de lectura que fueron en modalidad virtual, ¿verdad? Nos adentramos ahí a la virtualidad porque ambas somos lectoras que nos gusta mucho conversar, somos muy sociables. Entonces necesitábamos ese espacio para poder compartir sobre lo que nos estaba pasando en nuestras lecturas. Queríamos poder, bueno, todo producto de la pandemia, ¿verdad? Que estábamos como muy encerrados en la casa, ¿verdad? Bien resguardadas y resguardados. Entonces nosotros dijimos, pucha, ¿qué podemos hacer para buscar un espacio en el que nosotros podamos compartir de lo que estamos leyendo y poder hacer de esta lectura solitaria un poco más comunitaria? Así que se nos ocurrió hacer unos clubes de lectura, nos aventuramos en el universo virtual y con libros también digitales, ¿verdad? Con ebooks, y resultó maravilloso. Por eso hoy día les queremos, como estamos cerrando este proyecto, queremos contarles hoy día, compartir esta experiencia, cómo fue, si es que acá hay mediadoras, mediadores, libreros, docentes o personas interesadas en hacer un club de lectura en el futuro. La idea es compartir cómo fue ese proceso y compartir también las claves para poder quizás lograrlo. Obviamente todas las comunidades, las personas son distintas, pero hay ciertas cosas que quizás pueden funcionar en estos contextos que son tan diversos. Entonces por eso hoy día estamos aquí reunidos junto a ustedes para poder compartir esa experiencia. E invitamos a María José y a Boris, quienes también han guiado clubes de lectura y tienen este objetivo en común también de construir comunidades lectoras
sobre todo en momentos donde se necesita, ¿no? Se necesita un poco estar en contacto con los demás. Así que a eso vinimos, a conversar. Lo importante de hoy es que la conversación sea súper fluida. Si ustedes quieren también como preguntarse entre ustedes o hacer comentarios, también es bienvenido. Y al final también vamos a dar pase para que quienes están acá quieran preguntar, comentar, lo puedan hacer. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera pregunta que teníamos preparada. Que tiene relación con lo que yo mencionaba, con la creación de comunidades lectoras, que es un poco también lo que nos mueve en Cuatro Ojos. Y tiene que ver con el rol de ustedes como mediadoras y como mediadores. En el fondo es como la importancia de validar esta práctica del intercambio, sobre todo en contexto COVID, ¿verdad? En el que el mediador o mediadora es quien guía este espacio, pero también está como constantemente motivando a la participación de las y los lectores. Entonces, ¿cómo ven ustedes la consolidación de estas comunidades lectoras que han formado? ¿Y por qué creen que es importante validar también estos contextos y estos intercambios de experiencias? Vamos a partir por acá porque además es más fácil la gestión. Hola, hablando así, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, es que creo que está transmitiendo como para allá, ¿no? Cuando Melissa me mandó las preguntas, le dije que sí, que estaban súper bien, porque en verdad... el secreto. Pero en verdad no la entendí muy bien. Así como eran demasiado como complejas, como que para mí el club de lectura fue como una necesidad, como que partió por el hecho de que yo quería participar de un club de lectura mientras se armaba la librería. O sea, la librería llevaba menos de un año y era como... De hecho, ni siquiera llevaba un año físico, llevaba un mes físico y era como la necesidad de en este espacio físico poder como compartir, entonces, porque antes era digital. Entonces, como que esa necesidad de armar una comunidad donde cada persona que pudiera entrar a la librería no se tratara como un cliente, sino que se tratara como una persona con la que yo puedo compartir, porque al final... yo creo que estamos como en algo que nos apasiona, es como no sé, se nota cuando uno va, no sé, a una tienda de lo que sea y a veces son como cosas específicas y en verdad la gente que te atiende es una tienda de música, no sé, y es como que... Entonces queríamos eso con la librería, nosotros igual nos sentimos así con Diego, como entramos acá y nos preguntan, entonces queríamos como dar más instancias para esa comunidad. Entonces yo creo que como que le decía solo a Melissa, tuvo altos y bajos porque al principio partió muy incipiente, nadie nos conocía, entonces cómo armamos este club de lectura, de dónde sacamos ideas. Yo nunca había participado en un club de lectura, entonces como que entre que le pregunté a mucha gente y entre que googleé cómo se hace un club de lectura para poder así como que para cómo armar una conversación al final en torno a un libro. Y al final igual hubo como un transcurso ahí, como cuando empezó la pandemia, que como que retomamos con el desafío de hacerlo virtual esta conversación y resultó que al final la comunidad que se armó, o las personas que no nos conocíamos, que éramos todas personas desconocidas, de hecho que ni siquiera participaban de los clubes presenciales antes de la pandemia, como que nos empezamos como a juntar, a conversar más y al final eran súper enriquecedoras las conversaciones. Y yo creo que un paso importante que intentamos como hacer en los clubes era esa necesidad que yo creo que nos pasó a todos los que nos participamos de algo presencial, de que terminaba, o sea, perdón, de algo como digital que terminaba y era como alguien le ponía a finalizar a la sesión y era como que alguien apagara la luz y se van todos, ¿cachai? Entonces como que era un poco eso, de que teníamos la sesión y tratábamos de que cuando terminara, de alguna forma dejar un espacio, aunque se quedara una o dos personas, de las 15 que participábamos del club, para que nos pudiéramos, oye, alguien se quiere quedar conversando como de X cosa, algo que no tuviera nada que ver con el libro. Entonces...
como esas cosas yo creo que fueron afirmando un poco la comunidad y después fue mucho más fácil llegar a esto que era la presencialidad como con distanciamiento social y todo eso. Cuando fue acá fue como súper enriquecedor porque fue como esto que de alguna forma era tan como pobre en cercanía, en matices, lo podíamos como revivir acá. Entonces yo creo que fue como ya estando juntos, podíamos como vivir esa experiencia de nuevo de compartir. Yo creo que esa fue como una mezcla al final, como más allá como de las emociones, así. Eh, como no quiero entrar tanto como el tema de la elección de los libros y eso, porque lo vamos a hablar después, pero como porque también es una parte importante. Eh, pero yo creo que el hecho de que generar como cercanía y vínculo es lo que al final termina, no generar distancias en relación al libro, sino que todo lo contrario. Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación a Melissa, a Paloma, gracias a la librería. En mi caso también tiene que ver con un gran amor por los libros, todo lo que hago tiene que ver con un gran amor por los libros. Y me pasa que yo soy profesora, soy escritora y también soy profesora en la universidad, pero me parece que la discusión sobre los libros, o al menos eso es lo que yo quiero hacer, me importa que llegue a la mayor cantidad de lugares posibles. Creo que la discusión de los libros no tiene que pasar solamente por la academia, ¿no? La academia es un lugar muy bonito para hablar de libros. A mí me encanta hacer clases. Me gusta mucho estar ahí, pero me parece que tiene que ir más allá. Entonces, desde la universidad me interesaba poder ofrecer un espacio para que pudiera juntarse gente a conversar de libros, ¿no? Y partió primero sin meter a la universidad. Yo volví estudié en Estados Unidos unos posgrados y cuando volví a trabajar tenía muchas ganas de eso, de generar grupos, comunidades, como bien dices tú, alrededor de los libros y de llevar los libros a lugares normales y corrientes, que no fueran necesariamente relacionados con un estudio más formal, porque no todo el mundo ni quiere ni puede, por distintas razones, hacer diplomados o hacer magíster o doctorados o lo que sea, pero le pueden gustar los libros muchísimo y tienen que haber lugares donde se pueda hablar de esos libros. Y entonces cuando yo volví, lo primero que hice fue armar un club de lectura en una librería de Santiago, en la librería Cataluña, como contaba Melissa, y eso fue hace casi 6 años ya, el 2016, en septiembre cumplimos los 6 años, y lo que hacíamos era elegir, después vamos a contar bien cómo elegíamos los libros, pero muy rápido elegíamos un libro, la idea era que fuera un libro que fuera de fácil acceso, o sea, que estuviera en la librería y que no fuera ni muy caro, ni muy largo, ni muy difícil, porque no queríamos asustar a nadie por el precio, ni por la extensión del libro, ni porque fuera un libro muy complicado, porque queríamos que pudiera venir cualquier persona que se quisiera acercar a la literatura, y nos empezamos a juntar una vez al mes. Y fue muy bonito porque llegaba, esta librería queda en Providencia, entonces en un lugar que también llega bastante locomoción, es relativamente fácil de llegar, y nos juntábamos así como acá, en la misma librería. Y me gustaba esa imagen, como que la gente pasara por la librería y viera a gente conversando de libros, y no solamente buscando libros para comprarlos, llevarlos de regalo. Me gustaba como esa imagen, como... y entonces, después de varios años siguiendo con ese club de lectura, que todavía sigue, pero ahora nos cambiamos al espacio literario de Ñuñoa, porque el librero con quien yo, que era mi partner, mi colega en esta idea, se cambió para allá, entonces nos mudamos a la librería, porque yo coordino la discusión, pero era él el que ve la parte que es muy importante de conseguir los libros, encargarlos, pedirlos, entonces necesitaba esa complicidad y ese partner. Y luego de un par de años haciendo esto, pensé, bueno, yo trabajo en la universidad, podría hacer algo desde la universidad además, porque también la universidad me puede retar de que esté haciendo tantas cosas por fuera. Hagamos algo también no en la universidad, desde la universidad. Y partí con un club de lectura en la universidad, asociado a la biblioteca, además de humanidades, y ahí la idea era que fueran libros que estuvieran en la biblioteca, que fueran también libros clásicos, entre muchas comillas digo clásicos,
que ofrecieran a las personas, en un principio pensé de la comunidad universitaria y las personas que quisieran llegar al campus, pero esto era en el campus San Joaquín, que queda a trasmano y era complicado también que llegara todo el mundo para allá. Entonces, leer Frankenstein, leer Cumbres Borrascosas, leer la obra de Virginia Woolf, ¿no? Libros que estuvieran en la biblioteca, en esa de la universidad o en otras bibliotecas, pero que no fuera necesariamente la novedad que hay que comprar en la librería, porque era otro el enfoque. Y luego con la pandemia pasó que quisimos dar el salto a lo virtual y fue buenísimo. O sea, sobre todo al principio, porque después la gente y todos nos hemos ido cansando, yo creo, de las pantallas, pero sobre todo al principio, o sea, no sé, sesiones hablando de Pedro Páramo con 300 personas, una cosa bien impactante, y personas no solo también, o sea, de regiones, pero también de otros países, incluso gente de Santiago que claro, los trayectos, los traslados son complicados, entonces se generaba este espacio, lo que sí... Lo que perdimos al llevarlo al Zoom y al abrirlo tanto fue que no se puede conversar tanto, ¿no? Fue el costo que asumimos versus el club de lectura que hago en la librería, que somos 15 personas y podemos conversar más cercanamente. Acá si hay 300, lo que se hace es que las personas van poniendo sus comentarios y sus preguntas en un chat mientras yo voy hablando, yo doy un contexto, una introducción, y luego la persona de la biblioteca que me ayuda a coordinar esto me va leyendo algunas de las preguntas, ¿no? Y yo las voy contestando en voz alta. Y claro, entonces la interacción es un poco distinta, pero sí se generan estos espacios de discusión literaria que me gusta. Llega gente que ha estudiado distintas cosas en distintos momentos de su vida, de distintos lugares, y hemos ido, ahí la selección han sido, como les decía, esos libros más clásicos, o ahora estamos con un tema que es viajes en el espacio, que son casas, tránsitos. Entonces leímos Jane Eyre, por ejemplo, de Charlotte Brontë. Ahora seguimos con La maldición de Hill House de Shirley Jackson, después vamos a seguir con Casa de Campo José Donoso, después con Piranesi de Susana Clark, o sea, haciendo una mezcla ahí de textos. Pero me alargué un montón, pero era para decir que me parece que estas comunidades son muy valiosas, que es importante que mientras más lugares haya para hablar de libros, mejor, en todos los espacios posibles. A mí me parece fantástico, en la virtualidad, en la librería, sacarlo solamente del nicho de la universidad o de la gente que es especialista, porque la literatura es tanto más que eso y tanto más rica, y es una felicidad y un milagro ver esas conversaciones también. En nuestro caso, bueno, me agarro de lo que han dicho todos. Yo creo que lo primero es necesidad propia, ¿no? Y particularmente el 2020, para muchos, perdimos algunos de esos nexos que quizás teníamos algunas comunidades lectoras. Para mí, mi principal comunidad lectora son mis estudiantes. Yo soy la vieja castellana, hace ya 11 años, y trabajo en educación media. Y evidentemente seguía haciendo clase a mis estudiantes, pero bueno, no era lo mismo a través de la pantalla. Y yo creo que desde ahí, bueno, Cuatro Ojos nace el 2020 también un poco desde esa necesidad, ¿no? Ahí contaba la Amelia hace un rato. Nosotras estudiamos juntas, y luego nos quedamos con eso de como, ya, una vez que terminamos el máster, donde seguimos conversando, hablando de libros, ¿cierto? Dialogando, haciendo comunidad. Entonces nace un poco de la misma necesidad. Y también el año aquel pandémico. Y yo creo que fuimos pavimentando de a poco el camino de las comunidades lectoras. Lo teníamos muy claro de que era importante, sentimos como una necesidad personal con la Meli, y lo fuimos viendo también, tuvimos alguna experiencia. En particular, yo como profesora armé clubes de lectura prontamente en ese 2020, porque vi también que había una necesidad de mis estudiantes, que las horas de lenguaje se nos hacían pocas, eran más dedicadas a otros contenidos, y había una necesidad de estar más cerca, de conversar de libros, pero también uno se da cuenta que prontamente conversa de libros, pero también conversas de todo, ¿no? Y conversas de la vida, de lo que te está pasando, justamente en ese periodo, en ese invierno 2020 tan duro que nos tocó. Entonces empezamos a ver eso. Luego con Meli dirigimos un club pequeño de adolescentes también en IBI, Chile. Y al final del 2020 tuvimos una experiencia ahí con nuestras amigas, tenemos otra librería amiga, las UPA Chalupa, y hicimos un club abierto, también con libros que estuvieran disponibles en la web, gratuito, y vimos que estaba esa necesidad. Entonces, como no nos pasaba solo a nosotras, ¿no?
había ganas de conversar sobre libros, pero yo creo que sobre todo de estar juntos, ¿no? Y ahí lo virtual nos facilitó eso. Entonces cuando llegó el momento de postular a los fondos, dijimos, bueno, por aquí está la cosa, ¿no? Tuvimos dudas, ahí lo que decía Boris también. Teníamos dudas con lo virtual, porque sabemos que en un minuto puede enganchar, pero luego, nada, bueno, estábamos todos aburridos, lo que decía la María José también, de conectarnos a muchas cosas, ¿cierto? Y a veces resultaba abrumador. Pero vimos que hay ganas, que pudimos formarlas y que veíamos que esas comunidades de lectores se iban haciendo más fuertes, que incluso tuvimos varios que se fueron repitiendo. Nosotros hicimos 4 clubes de lectura el año pasado, con diferentes públicos. El primero solo para adolescentes, el segundo para profesores y profesoras, el tercero para adultos en general, y el cuarto nos quisimos tirar con de todo. O sea, podía desde 14 a 103 años. Y nos fue bien. Y yo creo que ahí habla de que hay una necesidad y sobre todo de establecer esas comunidades diversas. Con Mel hicimos una encuesta al final de cada club, ¿cierto? Y las fuimos analizando. Y muchos valoraban eso, porque quizás algunos sí tenían su comunidad y siguieron siendo amigos de los amigos con los que hablaban de libros antes, ¿no? Pero eso de que una persona de, qué sé yo, 60 años teníamos, 70 incluso, ¿no? Pudiera comunicarse, ¿cierto? Y hablar sobre libros y sobre la vida al final con un adolescente de 17, no se da mucho en la vida real, ¿no? A menos que sea su nieto o algo así. Y eso, ver eso, fue súper virtuoso y muy interesante para nosotros y también para la comunidad que fuimos armando. Así que, bueno, igualmente parte de la necesidad y de que recibimos una recepción súper positiva también. Que corra. Sí, bueno, habían adelantado un poquito la relación también en cómo escogemos los libros, ¿no? Ahí Paloma mencionaba un poco que en nuestro caso tuvimos distintos públicos, ¿verdad? Quisimos llegar como a distintas edades o a distintas carreras. En este caso escogimos obviamente los profesores porque ambas estamos interviniendo en espacios, en contextos escolares. Entonces, claro, como el escoger libros también, lejos de salir un poco también del espacio escolar, como nosotras siempre estamos ahí como con ciertos criterios de selección de libros, ¿no? Como cómo escogemos este libro bajo ciertos criterios que obviamente la experiencia ahí también te va dando ciertos lineamientos o formas también de escoger, de seleccionar. En el caso de ustedes, en estos clubes diversos, ¿cómo fue ese proceso de la selección de las obras que ustedes quisieron compartir con las lectoras y los lectores? ¿Y a qué público estaba dirigido cada uno de estos clubes? La elección era bien... Tenemos varias formas y como que en verdad nunca hemos tenido como una forma fija de elegir los libros. Yo creo que el primer libro que leímos fue Space Invaders de Nona Fernández y lo elegimos porque era corto, porque era barato, porque es bacán Nona Fernández, como ese rollo que tiene como medio teatral, entonces como que era súper interesante como libro, no era un libro como extremadamente complejo, y hablaba de, bueno, y tenía muchas aristas entre esas: dictadura, infancia, colegio y también tema como memoria en general. No solo memoria, me refiero como memoria histórica. Entonces como que tenía muchas aristas y fue como tirarse con ese para ver qué público llegaba. Entonces el público que llegó éramos todos como de entre, no sé, yo en ese tiempo tenía 25 y era como, claro, como entre 25 y 30, que éramos las 5 personas que entonces era ese como el rango. Y desde ahí ha sido como un poco el mismo criterio, un poco como tratando de oficializarlo, ha sido como narrativa chilena o narrativa latinoamericana de editoriales independientes. Ese ha sido como el criterio como librería. Ahora el criterio también que de alguna forma indirectamente ha impuesto a las personas que participan ha sido que sean escritoras mujeres
en su mayoría como que lo privilegian harto. Cuando hemos leído como escritor hombre, como que se critica mucho más desde otra perspectiva, como, en fin, pero es como muy largo como de explicarlo, pero en general se privilegia eso y nosotros también lo privilegiamos, encuentro súper bacán. Yo creo que eso no asegura nada, porque leímos a Selva Almada y quedó la tendalada. ¿Por qué? No, ¿Por qué? pero Ah, por, sí. por este libro que se llama, mira, se me acaba de olvidar, El viento que arrasa. ¿Sí? Porque los personajes, hay dos personajes masculinos como muy poderosos, que uno es como un pastor evangélico que acaba de dejar a su señora y se va con su hija, y el otro es un mecánico ateo que vive en la mitad de la carretera en Argentina. Entonces, estos personajes, imagínense, un mecánico ateo que vive en la carretera en Argentina, en el interior. Entonces, no le podéis pedir como que tenga un pensamiento deconstruido. Entonces, eso estaba en el texto. Como muy estereotipada como su forma de ser, ¿ya? Pero eso dio para discusión sobre la autora, si en verdad, porque la autora como se autodetermina como feminista, si es una escritora feminista, como que era una mala feminista, porque sus personajes eran muy masculinos. Entonces fue toda una discusión que fue muy interesante como de llevar a cabo. El único problema es que fue virtual, entonces como que para mí el rol de moderador era como difícil, porque a uno como con gente tiene más herramientas, quizás como presencial para poder como mirar las caras o ver si saber pero el interrumpir y el como de repente dar una opinión muy encima en el Zoom se ve muy como, no sé si violento es la palabra, pero se ve como pesado. Se ve pesado, entonces como que si hay una persona como con una opinión como que y no tiene como un freno porque no está viendo cara, no está escuchando como es como esa sutileza y como que y claro, yo tampoco puedo estar en el rol de oye ya así hasta que un momento ya sí, pero es difícil esa situación, entonces como muy claro, es como entonces en ese sentido como que la elección de los libros no asegura nada en relación como a las personas que van a participar y por otra parte y para nada lo cuento como esto como una mala experiencia, sino como todo lo contrario, como algo muy enriquecedor. Yo creo que a mí me quedó súper grabado como esa discusión, pues como de cómo podemos encontrar tan diferentes los libros, pero radicalmente diferentes, como que esa fue una y en general, a veces creo que esos libros sencillos, yo los leo, no sé, 30 páginas, 40 páginas, y digo, ya, este queda y no lo termino de leer. Como que lo termino de leer con la gente del club, o a menos que lo haya leído antes, hace rato, y ya lo tengo como más interiorizado y me acuerdo de algo. Pero me gusta como ir a ese ritmo también para alguna forma terminarlo como un día antes, agarrar ese vuelito, tener las emociones más frescas, escuchar un par de entrevistas ahí entre medio, porque después envídenme por esto, pero tengo la disposición del libro infinita para leer, entonces uno empieza a leer otras cosas y se le olvidan, pues si la memoria es frágil. Entonces, eso ha sido como uno de los criterios. Hubo un periodo en que leímos mucha poesía y era porque las personas que empezaron a ir al club escribían mucha poesía. Y una de las ventajas que en Valdivia, bueno, hay muchos poetas bien muy cerca, han publicado y son muy buena onda. Entonces leíamos y hicimos esa dinámica, la hemos hecho un par de veces, que conversamos como la mitad son 2 horas o 1 hora y media y conversamos como 1 hora entre nosotras y nosotros y nosotros y la otra mitad como que entre el invitado y aplausos y conversamos con este caso Verónica Sonde, con Isidora Vicencio, poeta, con Nina Avellaneda y no me acuerdo bien más. Y también esa experiencia ha sido súper enriquecedora y yo creo que también es como un punto fuerte. Ves que sale algún libro nuevo acá, como tratamos de poder enfocar como esa experiencia que es muy bacán. Y que pueden haber muchos libros buenos,
pero esa experiencia como de compartir y de hablar con la persona que lo escribió es como muy bacán. Yo también me agarro un poco de lo que dijo Boris recién, porque una de las cosas bonitas de los clubes de lectura es darse cuenta de eso, de que nunca, que en un grupo de gente que se junta a hablar de un libro, todos leyeron un libro distinto. Y eso es muy bonito, como ver las cosas, porque aunque todos leamos, no sé, el libro que sea, cada uno lo llama, cosas distintas le molestan, cosas distintas le emocionan, cosas distintas porque se relacionan con sus propias biografías, con sus expectativas, etcétera. Entonces eso es muy bonito. Y en el caso mío, para la selección, adelanto un poquito, pero ahora explico un poco más. En el caso de la librería, eran un poco las razones que decía Boris. O sea, en nuestro caso, que el libro fuera menos de 250 páginas, ojalá, porque la idea es que se pudiera leer tranquilamente en un mes. O sea, que no queríamos que alguien dijera, no alcanzo, no. Entonces, que se pudiera leer tranquilamente en un mes. Entonces, máximo 250 páginas, máximo 12 lucas de precio. Y también que fuera un libro que no fuera, porque también hay libros de esa cantidad de páginas y de ese precio que pueden ser súper difíciles y como crípticos, que es para tal vez lectores que ya llevan más rato leyendo, o para otro momento. Entonces queríamos que fueran libros que no fueran tan difíciles, que no quiere decir que sean libros malos ahí ¿cierto? Entonces esos eran los criterios, y también que fueran libros que estuvieran en la librería, y ojalá íbamos variando un mes un autor, el mes siguiente una autora, y siempre tratando de privilegiar escritoras, o sea, editoriales independientes. Si es que justo ese mes había un libro que nos moríamos de ganas de poner y era de Random House, bueno, pero en general siempre miramos primero lo que están publicando las editoriales independientes chilenas, porque también para ayudar a las editoriales independientes chilenas. Y nos interesaba que fuera literatura bien contemporánea, porque a veces pasa que no sé, hay gente que le gusta la literatura y se va por cosas más clásicas o nombres más típicos, y queríamos traer a otros nombres que están ahí, que a veces publican en editoriales incluso grandes o independientes bien notorias, pero uno los pasa por alto. No sé, uno de los ejemplos que yo uso, esa sí era de Random House, pero en el de Cataluña leímos a Rodrigo Asbun, que es un escritor boliviano que a mí me gusta mucho. Y en general, claro, la gente no conoce tanto, por lo general, tal vez acá son todos expertos en literatura boliviana, pero en general no es tan, al 2016 por lo menos no era tan conocida, era como, pero está ahí, o sea, el libro está publicado, no es que haya que encargarlo a La Paz, no a Cochabamba, sino que está ahí, y a veces uno pasa de largo por algunos autores. Entonces, esos eran los criterios. Y en el caso del club de lectura de la biblioteca, era todo lo contrario. O sea, que fueran... Ya no nos fijamos tanto en el número de páginas, si bien tampoco íbamos a dar a leer el Ulises, pero sí de pronto había libros de 400 páginas. No sé, Jane Eyre es bastante largo. Pero la idea mía con la selección de ese club de lectura era que fueran libros que estuvieran en la biblioteca y que fueran fáciles de encontrar en librerías, por cierto, pero en bibliotecas y de todo el mundo. O sea, que no fuera algo que necesito que sea la edición independiente chilena, sino que fuera un libro... O sea, si yo digo, leamos todos Pedro Páramo, bueno, alguien en México lo encontrará en una edición de allá, alguien de Argentina lo va a encontrar, alguien de Chile lo va a encontrar, y así. Entonces, y porque quería generar ese espacio para, pensaba yo, aquellas personas que tal vez no estudiaron letras o tal vez sí estudiaron letras, pero que no estudiaron letras y que tal vez nunca leyeron Cumbres Borrascosas o nunca leyeron Jane Eyre y les da curiosidad o nunca leyeron, qué sé yo, la señora Dalloway. Y entonces dar la oportunidad de generar esa conversación, porque muchas veces uno necesita algo tan simple como un plazo, ¿no? Porque uno dice, yo quiero leer este año Crimen y Castigo, yo quiero leer este año Moby Dick, ¿no? Pero, y así se nos pueden ir todos los años. Entonces, lo bueno de decir, mira, este es el calendario, no sé, 20 de abril vamos, no es verdad esto, lo estoy dando de ejemplo. El 20 de abril vamos a leer Moby Dick. Bueno, las personas se organizan y dicen, entonces empiezo a leerlo antes, lo voy leyendo a poquito, y llego el 20 y yo como doy el contexto, doy algunas claves de análisis y después conversamos a través de este sistema que les decía de dejar las preguntas y luego hacerlas en voz alta. Entonces ha sido ese un poco el camino, y ahora en los últimos clubes, en este de ahora, fui mezclando igual algunas cosas un poco no tan clásicas, con otras sí bien clásicas para tener ese juego también. Pero la idea ahí era el clásico, porque también
también ese es otro fenómeno que a veces pasa. Personas que van leyendo las cosas que van saliendo, las novedades, pero ya Moby Dick no lo leyeron, ya La Guerra y la Paz no lo leyeron, ya, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esta era como la oportunidad de decir, tal día, lo anoto en mi calendario para tal día, me leo ese libro, me leo Beloved de Toni Morrison, no sé. Y eso fue muy bonito y de nuevo, y la gente muy motivada y también acá hay algo que no se ha mencionado todavía, así que me voy a aprovechar y lo voy a mencionar yo. Pero todos yo creo que concuerdan que las redes sociales también ayudan mucho para armar los clubes de lectura, sobre todo cuando son virtuales. Y porque ayuda a transmitir no solo de poder postear este es el calendario, aquí está el link, sino que también se va generando el ambiente y es muy bonito ver, por ejemplo, que personas que están en mi club de lectura empiezan a subir fotos en sus redes de que están leyendo el libro, ponen citas, ¿no? Entonces, que vieron la película, porque a veces el libro tiene una adaptación cinematográfica. Entonces, es muy bonito también ver cómo que es lo que yo siempre he pensado, que la literatura es parte de la vida, es como para mí, y yo siempre recomiendo a la gente que le gusta escribir sobre todo, lean todos los días, o sea, no quiere decir léanse un libro todos los días, si pueden, maravilloso, pero no corten ese vínculo, o sea, yo siempre recomiendo, por último, léanse un poema cada día, en internet lo encuentran, ni siquiera tienen que comprar el libro, aunque qué lindo es comprar libros, cómprense todos los libros, pero me refiero a, es tan fácil encontrar un poema para leer, un cuento para leer en línea, si les gustan los audiocuentos, audiolibros que a mí me gustan mucho, lean un audiocuento, pero todos los días, o sea, como que yo diga, como tomar agua, como lavarme los dientes, que la literatura no sea algo como especial que yo tengo en una cajita, como en caso de emergencia, en caso de que tenga tiempo, es como, no, es como tomar agua porque si no me hidrato me muero, o sea, como todos los días algo, chiquitito, ¿no? Entonces, es bonito eso de verlo en redes sociales, de ver cómo las personas que se sacan el selfie o sacan la foto de lo que están comiendo, también sacan la foto de lo que están leyendo, de la cita y cómo lo va acompañando en su día a día. Entonces, yo creo que también las redes sociales nos ayudan mucho a quienes armamos clubes de lectura a generar también esa discusión y ese ruidito sobre los libros que es tan bonito. En nuestro caso, repito algunos criterios. No importaba la equidad de género, obviamente. Entonces teníamos que tener autoras y autores. Pero también nos importaba que fueran todos de Chile, ¿no? Y que tuvieran formato ebook, porque en nuestro proyecto se inscribían las personas, ¿cierto? Donde ayudó mucho las redes sociales, como decía la María José. Y luego de que se inscribieran, nosotros les enviábamos el ebook, ¿no? Algunos igual lo leyeron, digamos, en papel, lo compraban, en fin. Pero tenían la posibilidad de leerlo en el ebook. Entonces, también ahí ese criterio fue bien importante, la verdad. Y bueno, que fuera breve. O sea, claro, creo que no superamos las 200 páginas en ninguno. Y bueno, que se acomodara a estos públicos, ¿no? Entonces, nuestro primer club de lectura fue de adolescentes. Y ahí seleccionamos Facsímil de Zambra. Porque nada, creíamos que qué más entretenido para un adolescente que pelar a la escuela, ¿no? Y a los profes y hablar de copiar y todo eso. Entonces, como tirar ciertos hilos, como provocar un poquito también. Y ahí, en general, con la Meli, en nuestra última sesión, hacíamos 4 sesiones. Y en nuestra última sesión, que algo que yo había probado ya con mis estudiantes, hacíamos una que se llama Destroza este libro, ¿no? Y como que pelábamos el libro, además. Entonces, como, ya, y ahora lo que no nos gustó. ¿Qué onda esta parte? Como exagerada, en donde nada que ver, no entendí. En fin, entonces funcionó mucho Facsímil porque además nos tocó que si bien habíamos puesto la edad desde 14, particularmente llegaron algunas chicas, porque no llegó ningún chico, puras niñas, jóvenes, que estaban en cuarto medio. Entonces estaban viviendo el proceso de prepararse para la PTU, les tocó el año pasado. Y entonces estaban con eso muy ahí todos los días y tenían mucho que decir respecto a ese tema. Luego, para el de profesores, un poco el mismo criterio. Ahí elegimos Ricardo Nixon School, no sé si lo conocen. De Ricardo, no, Geise, ¿cuál es? No, Cristian, no Ricardo, claro. Cristian Geise. Y un poco la misma lógica, ¿cierto? Desde un profesor tremendamente fracasado que llega al peor colegio, así donde van todos los repitentes, así, pero le pasa de todo. Y bueno, y sirve para hablar de lo agraz sobre todo, pero también de lo dulce de ser profesor en una lógica muy de humor, dura, pero muy de humor.
Luego tuvimos el de adultos, y ahí quisimos, de adultos, pero que habían desde chicos de 18 años hasta mi suegro, que tiene 80. Estuvo mi suegro en ese club. Y quisimos ahí, elegimos a Chile Electric, de la Nona Fernández, porque nos interesaba. Además, esto fue como en octubre de haber sido, Meli. Y justamente, claro, fines de septiembre, octubre, el tema político, ¿cierto? La Constitución, las elecciones, estaba muy ahí todos los días en la televisión, en las noticias, en todas partes, y nos interesaba tirar esos hilos también de Chile, de cómo estamos hoy en día, cómo nos miramos de acuerdo al pasado, y fue súper interesante esas conversas, sobre todo porque pudimos lograr esto intergeneracional que les comentaba hace un rato. Y en el último club, que este era así, súper intergeneracional, y queríamos que incluso hubiera menores de edad, digamos, tuvimos Kintsugi, claro, de nuestra querida María José Navia. Y nada, nos interesó porque encontramos que había muchas entradas para el libro, ¿no? Que habla de un poco de la familia, no quiero spoilear, ya spoileé bastante. Habla de la familia, de hermanos chicos, padres, madres, tíos, sobrinos, y que un poco todos se podían sentir representados, ¿no? De hecho, partimos así en la primera sesión, como siempre nuestra primera sesión era para presentarnos, y como no teníamos que tener una meta de lectura, y como el ejercicio era presentarnos a través del rol que cumplíamos en nuestra familia. Entonces, yo soy la hermana del medio, y bueno, y ahí, yo igual, sí, a mí nunca me pescaron, a mí tampoco. Claro, yo soy la mayor, entonces sí, todo era para mí, en fin. Y nos presentamos de esa manera un poco más lúdica, y desde ahí le fuimos entrando a este libro, que claro, son cuentos, pero al mismo tiempo también discutíamos ahí si hay algo de novela, María José. Bueno, y la María José nos acompañó en la última sesión, que eso fue un hit también. Y entonces partimos desde ahí como estos libros que pudieran como prender varias luces en estos públicos que teníamos súper diversos. Hoy aprovechando como toda esta experiencia también desde la lectura y desde cómo se comportó cada uno de los participantes y las participantes en las sesiones, no sé si tiene alguna anécdota quizá, o porque por ejemplo Boris ya nos contó este libro medio polémico que generó ahí como controversia. En el caso de ustedes, quizás si nos quieren compartir algún libro que quizás fue un poco más complejo o que se generó también una discusión ahí media controversial. Ya. Me encanta la controversia. Sí, me encanta la controversia. Nada, bueno, mi público igual que más me mueve son los adolescentes, entonces me voy a agarrar de ese club. Pero con la Meli hicimos una actividad que la profesora sale cada rato, que era, hay de los últimos, en la última parte de Facsímil hay unos textos que son más extensos, ¿no? Y uno habla de un caso de copia en una PAA, ¿no? En la prueba de aptitud académica, dos hermanos que son gemelos, sí, son idénticos, los Covarrubias, y copian, ¿no? Entonces, eso suplanta, claro, uno era más Mateo que el otro, y uno va a rendir la PAA por el hermano que no era tan Mateo, ¿no? Y les va súper bien, en fin, bueno, está muy bien contado ahí, y obviamente que despertaba esto en nosotras y también en las chicas, de esto de, bueno, ¿y tú? ¿Has copiado alguna vez? Entonces hicimos un Jamboard, ubican los Jamboard, que es básicamente como un diario mural virtual, donde cada una contaba alguna experiencia de copia, ¿no? Y ahí, bueno, Melissa se destacó por la suya, que no la voy a contar, pero que había ahí quedó ahí, sí. Pero básicamente todas teníamos una experiencia de copia, la niña de 14 años o yo que soy profe. Entonces fue súper interesante conocernos también desde ahí, ¿no? Desde esa, de que no nos atrevíamos a contar. Además, ellas, las chicas, nada, empezaron poco a poco, la primera sesión estaban, nada, se notaba que había algo de nerviosismo, nadie quería empezar a hablar, pero ya esto ya fue tercera o cuarta sesión, y claro, y todas querían hablar y se interrumpía, sí, yo igual hice eso, la goma, sí, yo también. Entonces fue súper interesante también que tratábamos de motivar esas actividades o momentos en los que también nos conociéramos desde otro lado, motivados por la discusión del libro, pero también que hablábamos de la vida y de ciertas anécdotas también.
Yo, o sea, sí hemos tenido casos en el club de lectura de la librería Catalonia, más que en el de la universidad, que es otra cosa, pero en el de la librería sí nos pasó que algunos libros fueron muy odiados. Uno de los requisitos, se me olvidó contar, para elegir en los libros, además, era que el libro nos gustara mucho a uno de los dos, a mí o a Gerardo, que era el librero. Entonces, si a uno de los dos le gustaba y el otro no lo vetaba porque pensara que era el peor libro que ha leído en su vida, iba al club. Entonces había algunas sesiones en que yo iba así como a defender el libro con mi vida y en otras que Gerardo iba a ir a defender el libro con su vida y a ver qué tal. Entonces nos pasó a veces que nos encontramos con algunos casos que claro, que no les gustaba el libro para nada y que después se quedaba como no es tan malo como ese libro. Y lo que sí pasaba era que nunca era unánime en todo caso. O sea, siempre pasaba que era alguien, pero alguien que lo odiaba y que lo habría quemado ahí en una pira. O sea, como que realmente lo odiaba, que encontraba que había perdido su plata. Y también nos pasó con un libro que es súper famoso, que se llama Autorretrato, de Edward Levé, que es de Eterna Cadencia y es como muy clásico, y odio al personaje. Porque también una cosa que pasa en los clubes de lectura que es muy bonita, a diferencia de lo que pasa en la universidad, con la discusión literaria, es que muy de la guata. En general, cuando uno discute el libro en la universidad es más cerebral. Entonces, porque analizan y entonces el discurso, ¿no? Y nadie cuenta tanto anécdotas personales. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué piensan que no es lugar? ¿Qué sé yo? Pero en los clubes de lectura sí. Entonces, la odié, es una estúpida. O sea, como que sale como hay una identificación muy fuerte. Entonces, nos pasó, claro, esa vez que una persona odió al personaje. Y después nos pasó también un par de veces. Yo también en ese club tenía personas de 18 años, 17 años y personas de 60, de 70 años. Entonces, como decía Paloma, es muy bonito además ver esa interacción porque no se suele dar tanto, como que se juntan a conversar del libro alguien de 17 años con alguien de 70 años. Pero también pasaba que a veces habían lecturas muy conservadoras de un texto que tal vez era más atrevido, entonces ahí se generaba choque, ¿no? Entonces muchas veces había un señor, que no lo vamos a identificar, que iba a mi club de lectura, que era un señor mayor, y claro, todos los libros un poco más feministas, los odiaba, entonces se mandaba unos comentarios y había una chica muy joven, muy feminista, entonces era como, como había que tratar de, pero no se maten. Pero aparte de eso, no. Y lo otro, llama algo bonito, no necesariamente algo chistoso, que permitió el Zoom, porque este club de lectura de la Catalonia, los años de pandemia, pasó a ser por Zoom. Ahora volvimos a hacerlo presencial. Pero pasó que nos permitía invitar a los escritores. Que eso es muy bonito y nos permitió a veces invitar a escritores extranjeros o que estaban en el extranjero. O sea, por ejemplo, cuando nosotros leímos Poeta Chileno, se conectó Zambra, ¿no? Y habían ahí como 5 fans, pero perdidas de Alejandro, y era muy lindo de ver. pero estaban que lloraban de la felicidad, o sea, como no lo podían creer. Y Zambra, Alejandro es muy amable, entonces fue una experiencia muy bonita. También se conectó una vez Rodrigo Azbun, María José Ferrada. Tuvimos varias experiencias así. Y hubo un libro, que tampoco voy a decir cuál es, que no gustó y el autor iba. Entonces, nosotros hacíamos como lo que decía Boris, que primero hablábamos del libro nosotros y al final, en la última media hora, se conectaba el autor o la autora. Entonces, claro, yo llego, a mí el libro sí me gustaba, y entonces yo llegué, tampoco pensé lo van a adorar, pero jamás pensé que no les iba, o sea, que iba a ser a ese nivel de que no les gustara. Entonces, claro, yo escuchaba todos los comentarios y todo era pésimo, y era como, este gallo se va a conectar y así como les tuve que decir como, por favor, o sea, no tienen que mentirle, no le mientan al autor, pero tampoco le digan todas estas barbaridades, porque yo no lo estoy invitando para que lo vengan a insultar al pobre hombre. Entonces necesito que hagan preguntas, porque veo que igual desde ese odio al libro también pueden salir preguntas interesantes, como ¿por qué tu personaje es así de insoportable? Claro, pero entonces, claro, ahí fue muy nervioso porque yo les dije, porque me habría dado mucha vergüenza que empezaran a decirle, tu libro es pésimo, gasté como desde ese comentario de la guata.
Y era alguien que yo a Alejandro Zambra lo conozco, a Rodrigo Fun también, y no era difícil, pero me pasaba con algunos que yo no los conozco, pero a esas como uno se conoce por redes sociales. Entonces yo les mandaba un mensaje como: hola, vamos a leer tu libro, si es que quieres, si te interesa, te invito. Y a veces me iba bien y a veces me iba mal. Entonces, esta también era una persona que no era amigo, no, yo no tenía esa confianza. Entonces yo decía, por favor, no me pueden hacer esto. Así que, claro, tuvieron que hacer preguntas muy así, respetuosas y educadas. Pero lo que sí no hubo y que no podía ver, porque yo les dije, no le mientan tampoco, no recibió grandes halagos, ¿no? Que a veces que con Zambra y con otros sí pasaba, como, me encantó tu libro. ¡Ah! Y acá era como solo preguntas muy cerebrales y respetuosas que recibió este escritor, que muy amablemente apareció, pero sí, no, fue un momento tenso de relaciones públicas. Gracias. Bueno, pasan esas cosas también, ¿cierto? Hay hartas anécdotas ahí que van surgiendo, pero lo entretenido, interesante y lo bonito también, como decías tú, María José, que en nuestro caso también pasó, es eso, como el de conversar más allá como de lo intelectual del libro, porque muchas personas también, por ejemplo, decían, sí, me gustaría participar, pero me da miedo, como que hay que analizarlo, como con las palabras técnicas, no soy muy lectora, entonces como que... Y al contrario, es como vivir la experiencia desde lo que a ti realmente te pasó con ese libro. Si te gustó o no te gustó, está bien. Pero en el fondo es como interactuar desde lo que tú viviste, desde ese momento tan íntimo que tuviste con el libro, poder compartirlo, más allá del lado intelectual de la lectura, ¿no? Ahora, nosotros igual teníamos ahí unos participantes bien mateas. Me acuerdo que también era como por párrafo nos daban clases también, que fue súper bonito el darte cuenta de cuál era como el tono de la escritura de esta escritora y de alguna manera empezar a reconocer ciertas figuras que se iban reiterando en toda la obra. Y nosotras como, wow, un nivel también de participantes que teníamos como súper mateas también. Entonces como que finalmente, claro, puede estar ese lado también como de análisis de la lectura desde ahí, pero yo creo que lo más interesante y lo que no, por lo menos en mi caso, mi experiencia de colegio no existía, ¿no? El conversar de libros en la escuela era impensado, o sea, como el que entendió bien y el que no, bueno, te quedabas con esa idea como, ¿realmente habrá sido así? O ese personaje realmente, ¿no? Te quedas como con todas las dudas y no logras como... hacer crecer esa interpretación o poder comentarlo con el otro, porque finalmente, como ustedes decían, la interpretación de pronto cambia o las lecturas que hace una persona y otra son totalmente diferentes. Y eso es lo rico, eso es lo interesante, yo creo también desde estas prácticas y de estos espacios. Para ir cerrando ya y poder también que acá nuestro público les pueda hacer preguntas quizás o algún comentario. Queríamos saber, o sea, sabemos que no existe como una receta precisa de cómo hacer un club que sea exitoso, ¿no? Como depende también mucho del lugar donde estemos, de las personas a las que queremos llegar, del libro que escojamos, independiente que logremos o no lo que habíamos pensado en el inicio, ¿no? El objetivo a perseguir, pero queríamos preguntarles las claves, si ustedes pudieran dar quizás como claves o recomendaciones para que un club de lectura sea exitoso. ¿Ya? Por si aquí algún presente quiere replicar esta experiencia, ¿qué le dirían ustedes? Como fíjense en esto, quizá hay algún tips ahí que puedan compartir desde los clubes y desde la experiencia que ustedes ya tienen, pues de lo bueno y lo malo que ya han descubierto de estos espacios. Yo creo que darle como un carácter como realmente de club, yo creo que ayuda, como soy muy enemigo de la solemnidad, pero darle como cierta solemnidad al club. ¿A qué me refiero con esto? Como hacer listas de inscripciones, hacer así como de que tienen que transferir, de que tienen que venir a buscarlos, de que tienen que... No, más, pero claro, como darle, decir como, oye, te estoy metiendo en esta cuestión y como tienes que, ¿cachai? Ahí viene como gente. Yo soy muy anti eso, así como, ¿por qué? Porque el club en verdad partió muy hippie, así como vengan nomás, ¿cachai? Muy barato, bla, bla, bla.
pipipi, y como que el libro así como, así como, no, el precio-costo nomás, ¿cachai? Y partimos hasta ahora, pero si llega más tarde no hay problema. Y después como, no, así como en verdad hacerlo más, darle como ese carácter como al final, no sé, como yo creo que los que hicimos deporte cuando chicos nos recalcaban harto como esa disciplina, entre comillas. Entonces no es como una disciplina deportiva, pero sí es como el respeto como a los demás, el respeto a los espacios. Creo que eso igual se logra como de alguna forma vinculando con eso. Eso ha servido un poco, y lo otro como mantener también como el contacto, como más allá de que nos juntemos como al final así como a conversar, sino que durante lo que facilita las redes sociales, que uno sube una foto y ya sabe qué personas vinieron, y como que va conversando y qué sé yo, viendo qué libros llegan, como ir recomendando, un poco como conversar con esta comunidad durante todo el mes, pues, y que al final el encuentro sea como el día del partido. Poner otro ejemplo deportivo, pero me refiero a eso, como darle siempre como una importancia más que de la sesión, sino como durante todo el mes. Y eso yo creo que igual de alguna forma entender como que uno también está en un rol como de facilitador de una conversación, más que de venir como entonces como a proponer, o sea, a nosotros nos gusta como proponer un libro para el club de lectura. De hecho, como que en la último rato de la sesión, como que yo les muestro 3 o 4 y digo, oye, como que les tinca uno por acá, están como estos 4 que llegaron, podría ser alguno de estos, y dicen, sí, bacán, así. Entonces también eso como el entender de que el club, ya uno está ahí y dice Club de Gato Caballo, bla bla bla, pero el club es de las personas que lo componen, y ha sido bacán como tratar de entender esos perfiles, de poder respetar y de poder como ver desde dónde cuidamos al final esta comunidad. Yo creo que eso es como lo importante, más allá de todo lo que podamos decir así como de los libros y de cómo lo elegimos. Es como saber cuidar a esta comunidad y como ver qué les gusta, qué no, y que ahí podamos, como que vienen muchas profes, entonces como que igual, no sé, entiendo que a las profes igual les gusta ser como ordenado y que llegue el mail y que se cumplan los plazos, y que las cosas sean con tiempo, entonces ya eso, entonces como que eso también ha sido como importante. Y ha sido bacán la experiencia. Y yo creo que eso, como cuidar la comunidad y ver todo lo que podemos hacer como para las personas, así como punto de vista como del cariño que uno puede entregar como en el espacio. Eso. Sí, me encantó lo que dijiste de lo de cuidar a la comunidad. Porque también finalmente es un grupo de personas, ¿no?, que están conversando sobre libros y que te están dando parte de su tiempo, y eso es muy preciado y muy precioso y valioso. Entonces, y se generan muchos lazos. A mí me pasó con el Club de Cataluña, que se armó un grupito de 4 o 5 amigas que después, no sé, viajaron a Buenos Aires, juntaron plata y fueron a Buenos Aires a comprar libros. Como se armaron lazos muy bonitos, porque también una cosa que hacíamos es que era después del club, nos íbamos, antes de la pandemia, después del club muchas veces nos íbamos a comer todos juntos, los que quisieran, digamos, obviamente se entiende que a veces no podían todos, pero entonces como que continuaba la conversación ya en un espacio aún más coloquial y menos elaborado. Y eso era muy bonito, o sea, como somos personas con nuestras historias y nuestras vidas hablando de libros, entonces, y uno va compartiendo pedacitos de su vida cuando hablando de los libros, entonces se van armando esos lazos. Entonces es importante cuidar eso, y también lo otro que decía Boris de ser ordenado, porque yo creo que es importante marcar ese compromiso, porque si no se evaporan las cosas, lamentablemente. Entonces, si uno dice, nos vamos a juntar, no sé, en mi caso en esa librería era el último martes de cada mes, es el último martes de cada mes, a menos que ese martes cae el partido de no sé qué cosa y nadie quería, ya. Pero que siempre, porque si uno empieza, no, el otro mes nos juntamos la segunda, el otro mes no la primera, 2 días antes de la sesión, no, mejor cambiemos la fecha, como que se empieza a derretir la cosa. Entonces es súper importante
llegar a ese compromiso, poner una fecha que sea también obviamente la que le acomode a las personas de la comunidad, preguntarle, si no es que uno le imponga desde afuera necesariamente, pero sí que luego se cumpla, a menos que pase algo grave, digamos, pero o qué sé yo. Entonces, que se cumpla esa fecha, mandar el mail de recordatorio, esta semana nos juntamos, o sea, que exista también esa atención, ¿no? O sea, a nosotros nos importa, es como recordar que, no sé, es mi cumpleaños, está el día, vas a venir, o sea, como también generar ese vínculo es importante, y en mi caso, yo sé que creo que acá no lo hacíamos igual, pero en mi caso era muy importante que alguno de los dos mediadores le gustara mucho el libro. O sea, que no elegir un libro porque, es el último libro de tal escritor o tal escritora, me interesa leerlo y ninguno tiene ninguna referencia, ninguno se lo leyó, porque a mí no me habría gustado que llegáramos los dos mediadores y a los dos nos cargó el libro. O sea, me parece un pie muy raro para empezar a conversar. Entonces, por lo menos que uno de los dos le guste mucho. Y entonces el libro leído antes de proponerlo siquiera, ¿no? Entonces, para mí eso es importante en términos de cómo llego yo a conversar con ellos, porque es como que yo diga, no sé, voy a cocinar algo que a mí me gusta mucho y que lo hago muy bien y lo preparo. No voy a decir, voy a cocinar algo que me cargue y voy a invitar a gente a comer. Como es rara Entonces, por eso, para mí, hay que primero pensar, o sea, que por lo menos te guste mucho, o eso es lo que vi yo. Pero eso, y lo otro que no sé si es una razón del éxito del club de lectura, pero es una cosa que en mi club de lectura ha funcionado muy bonito en el presencial, que es que antes de empezar a hablar del libro, hacemos una primera ronda, porque a veces pasa que llega gente nueva además, entonces importante que no se sientan como, llegué a esta secta, a este culto. Entonces todos nos presentamos otra vez, como soy María José Navia, soy profesora, bla, 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 y todos recomendamos... si es que no hay nadie nuevo, igual hacemos la ronda, pero esta vez sin presentarse, y recomendamos algo que hayamos leído o que hayamos visto, una serie, una película, un disco que hayamos escuchado, incluso un restaurante donde si alguien fue a comer a algún lugar rico, pero como tener esa primera ronda de recomendaciones. Y es muy bonito porque lo que nos pasaba era que muchos, después de esa sesión, no sé, como estábamos en una librería, alguna de las recomendaciones del libro, a alguien le tincaba, iba y compraba el libro y después se lo comentaba, o alguien después ese fin de semana veía la serie, entonces también se iba armando también esa red de complicidad que es muy bonita, o sea, no solo la conversación sobre este libro específico, sino que todas las conexiones que genera también la conversación sobre ese libro y sobre todo en general, eso. En nuestras últimas sesiones de cada club abríamos un espacio, ¿cierto? Bueno, para despedirnos, para decir que les había gustado. También teníamos esta encuesta de satisfacción, donde ahí quienes habían participado podían poner opiniones y sugerencias incluso. Y ahí algo que se repite era que muchos y muchas se sintieron muy acogidos, ¿no? Y hablaban de que era un ambiente muy rico y que... Por ejemplo, nos pasaba particularmente con las adolescentes. Varios decían, al principio estaba muerta de miedo, estaba muy nerviosa la primera sesión y luego me fui soltando. Y claro, y seguro, ahí lo que dice también Boris y la María José, hay harto ahí de, bueno, con la Meli también tenemos experiencia de mediación. Y nada, bueno, uno trata de poner todas, ¿cierto?, las ganas en que se haga ese ambiente. Pero también hay método, quizás esto que ustedes dicen, esto del orden, ¿no? Y ahí nosotros también nos agarramos. Tuvimos un profesor hace un tiempo que estaba sentado por ahí y que nos presentó a Aidan Chambers, ¿cierto?, con su libro Dime, y que él habla de la discusión literaria. Y si bien hay ciertas cosas que salen en el libro de Chambers y hay otras también, métodos también, que son bien como lógicos, como que uno dice, bueno, si quieres armar una comunidad, evidentemente, por ejemplo, tienes que compartir el entusiasmo, lo que decía la María José. Si no te gusta el libro que vas a tomar en el club de lectura, la cosa no va para ninguna parte, ¿no? Y también nosotros dedicábamos la primera sesión, ¿cierto?, a conocernos, no a leer, ¿cierto?, sino que a hablar de nosotros y por qué estamos ahí, y si conocíamos algo del escritor, de la escritora, del libro mismo. También, mateamente, hacíamos un guión de preguntas, ¿no? A veces el guión nos pasaba en algunas sesiones que con suerte lo mirábamos, ¿no?, porque la conversación se ponía súper buena y empezaban a salir las preguntas y uno empieza ahí a enganchar, pero tú dijiste esto, pero parece que
fue parecido a lo que dijo el otro día tal persona, en fin. Entonces, pero teníamos un guión de preguntas con ciertas preguntas que eran como generales, que te sirven para empezar muchas veces, ¿no? ¿Qué te gustó del libro? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no te gustó también? Y también otras preguntas más específicas del libro. Entonces también había ahí un trabajo previo de que, nada, no íbamos solamente a conversar, también, pero había ahí un guión hecho que nos inspiraba al menos, o que cuando veíamos que la cosa se trababa un poco y que en esa pregunta no había, o esa reflexión no daba para más, bueno, tirábamos de ese hilo del guión. ¿Qué más? Bueno, esperar. A veces, sobre todo en lo online, pasa que a veces hay un silencio que uno quiere cortarlo con una tijera y nadie... Bueno, ¿y qué opinan? Y uno empieza como a rellenar, ¿no? Como, bueno, porque a mí, cuando yo lo leí... Y hasta que alguien levanta la mano y te salva, ¿no? De esa angustia. Pero ahí, bueno, como todas las cosas, uno trata... El consejo ahí es tratar de esperar, ¿no? A veces ese silencio incómodo es necesario, y no porque nadie quiera decir nada o la pregunta sea mala o a nadie le interesa, sino porque quizás están pensando, ¿no? Y el silencio al final también es una respuesta, quizás, ¿no? A que quizás no hay confianza todavía para decir esa respuesta, o tu pregunta fue muy mala. O mi pregunta fue muy mala también, muy desubicada también. Claro, no me preguntes de mi vida privada, por favor. Sí. ¿Qué más también? Bueno, y en ese sentido, saber esperar por parte de nosotros, las mediadoras, y también muchas veces dejarse para el último, ¿no? Que es algo que yo trato de... Me encanta hablar, ya se habrán dado cuenta, pero trato de usarlo mucho en mi sala de clases también, ¿no? Esto que uno a veces, no, sí, yo les quiero contar... Bueno, a veces hay que dejarse para el final, porque obviamente si la profe dio esa respuesta... ¿Cómo supero esa respuesta también, no? Si se supone que ella es la que sabe. Entonces, a veces también dejarse para el final, si bien mantener esa... De hecho, nuestro proyecto habla de clubes de lectura, se llama, un espacio democrático en torno a los libros. Entonces, de eso, de la horizontalidad, que no fuéramos nosotros las que guiáramos y dijéramos, aquí nosotros nos leímos el libro antes y sabemos todo, ¿no? Se notara, pero hay que hacerlo como muy patente, ¿no? De verdad dejarse para el final, opinar, porque yo también estoy ahí porque me gusta y por eso hicimos este proyecto, me gusta hablar del libro y ustedes también se transforman en mi comunidad, ¿no? En el club, pero no soy la primera palabra ni la última tampoco, sino que entro en un espacio ojalá intermedio y puedo compartir al igual que están compartiendo ustedes, ¿no? Y eso seguro en las primeras sesiones es más difícil, pero ya después uno se va soltando y también el mismo grupo de personas, ¿cierto? Va siendo todo más natural, sabiendo que evidentemente lo presencial sería aún más espontáneo, ¿no? Y a veces uno ve en lo online que igual no se traba. Contrario a lo que creo que Boris decía, nos tocó gente extremadamente educada, ¿te acuerdas, Meli? Como, ¿puedo hablar ahora? Pero ¿terminaste? Pues, ¿seguro que terminaste? Es que yo no quería... Pasaba mucho eso como de no vaya a interrumpir al otro, ¿no? Y nosotros todo el rato hablábamos de que, bueno, obviamente que no se arme un caos, pero lo más espontáneo posible. Y costaba. La tercera, cuarta sesión era más fluido, pero costaba un poquito. Eso. Vamos a dejar estos fanzines que nos quedaron tan bonitos con la Beli y que justamente habla de eso. De algunas claves y de cómo fuimos formando los clubes, y habla ahí algo de Chambers también, así que los vamos a dejar por ahí más ratito por si se quieren llevar uno. Aprovecho que viene el micrófono acá. No, que yo igual creo que en el hecho, solo comentar brevemente que de repente que a mí igual me gusta que no me guste el libro, como para proponerlo, y creo que igual en cosas que no nos gustan también estamos como, nos podemos como así, como... Entonces, para mí también era súper interesante el ejercicio de destruir un libro, o no de destruirlo, pero sí de criticarlo y de que quedara ahí como un libro a medias, por ejemplo. Si todos leíamos, por decir, un libro que a mí me gusta mucho, no sé, Catedral de Carver o qué sé yo, yo como mediador iba a tener pocas cosas que decir, como malas. Entonces, había otro libro que no lo voy a nombrar,
pero en una parte mete un personaje y encontré que era una cuestión tan cliché, pero el libro era bueno, sí, en general, pero tampoco estaba para club. No era un libro malo, para nada, pero tenía ese elemento cliché. Y yo lo traje como a discusión ya en la sesión. Y resultó que a todos también les encantaba que estuviera como ese personaje ahí metido. Y yo decía, pero si es tan cliché, ¿por qué? Y al final igual se arma comunidad o en relación a lo que no nos gusta también. Como eso creo que igual... No, pero o sea, por si acaso, en mi caso también a veces nos pasaba que a uno no le gustaba y a uno sí, pero siempre a alguien le tenía que gustar un poco el libro, pero... Claro, sí, Pero no, la bacana es que ustedes sí han dos... discutíamos, o sea, sí, obviamente pasaba que a alguien no le gustara, pero claro, que alguien lo pudiera defender un poco. En nuestro caso. Igual tuvimos como la duda, por ejemplo, en el caso de Chilean Electric, ¿te acuerdas? Como que también lo queríamos un poco para intergeneracional, como que queríamos poner a los jóvenes en ese escenario también como que quizás, claro, habla de la memoria, una época, no sé, como de dictadura, como traer también ese contexto histórico a algo que también está pasando, que estaba pasando, se estaba repitiendo, ¿no? Como esto de las personas como que... víctimas de la violencia ocular, por ejemplo, que sale en el libro y acá también, como que eran cosas que ellos también estaban viviendo. Pero también nos dio un poco de temor, como igual el libro es como... Entonces ahí como que también dudamos, estuvimos como que sí, dejémoslo, pero después, no, mejor que no. Entonces, sí, como que de alguna u otra manera quizás uno también piensa mucho en el otro, ¿no? En el que se pone el parche ante la herida en ese sentido, porque claro, si el libro a lo mejor va a chocar mucho o te va a traumar, por así decirlo, tener como una experiencia chocante, también está bien, ¿no? O sea, como vivámoslo, veamos qué pasa. Y yo creo que todavía sigo creyendo que ese libro debe ser muy interesante como leerlo con adolescentes. Tener esa mirada también, quizás no desde la experiencia en ese mismo año, pero sí en lo que volvió a pasar y que es circular, o sea, como que de alguna manera... esos momentos quizás no son pasados y todavía siguen ocurriendo, entonces como verlo también desde la actualidad. Ya, damos por finalizada entonces la sesión. Les queremos agradecer a Paloma, María José, a Boris también por recibirnos acá, a Diego, por compartir el espacio. Vamos a ir cerrando la transmisión. Agradecer también a quienes se conectaron a través del Instagram. Vamos a subir después, ¿verdad?, la sesión completa a YouTube, porque lo habíamos prometido. Tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero va a estar. Así que muchas gracias igual.